Muy buena noche. Hoy vamos a empezar o a reiniciar de nuevo una plática que ya iniciamos en un programa anterior con el licenciado Álvaro Velázquez. En ese programa estuvimos hablando pues sobre la reelección. En sí ese fue como que la piedra de salida de la cual salimos a hablar, pero luego fuimos llegando a otros temas que son íntimamente relacionados y que son definitivamente pues obviamente la mayor importancia a resolver. Así que para empezar pues le damos de nuevo la bienvenida a Álvaro. Muchas gracias, doctor. Qué bueno que seguimos acá pues ante los micrófonos y ante las cámaras para poder ahondando un poco de lo que ya empezamos, sí, ¿verdad? Y lo que ya empezamos, uno de los temas que salió es el tema de la constituyente. Sí. Porque decíamos que la constituyente, uno lo ven como la tabla salvadora, otro lo ven como la caja de Pandora, es decir, existen puntos de vista muy diferentes sobre si una constituyente, no una constituyente, y cuáles serían sus beneficios o perjuicios. Yo lo veo, yo estoy entre los que lo consideran una tabla salvadora. Y tengo diversos debates con mucha gente que lo ve como esta otra expresión que usted dijo de un perjuicio. Yo analizo el sistema político guatemalteco, veo la degradación de la política, veo que las campañas adelantadas cada vez empiezan más temprano, veo que la corrupción en el sistema público está desbocado. En los actuales candidatos tampoco veo discusiones de fondo, más bien sobre piratería entre ellos, transfugismo y sonrisas y colores, pero competencia, digamos, barata, sin discutirlo de fondo. Mientras que la ciudadanía común y corriente estamos buscando temas como la seguridad, la soberanía de los recursos públicos, una economía que beneficie a las clases medias, que cierre la brecha entre la riqueza y la pobreza, temas urgentes que no están siendo discutidos. Entonces, la alternativa que tenemos delante es, en 2015 vamos a ir de nuevo a elecciones, vamos a ir de nuevo a las urnas, y dígame usted si a las 14 horas cambió algo. No va a cambiar nada, porque el nuevo presidente de la República va a convivir con un Congreso de la República con los mismos que están actualmente. Entonces, digamos, todo lo que estamos recriminando en esta legislatura, todo lo que estamos recriminando contra este gobierno, vamos a volver a hacerlo de igual forma en el 2016. Un círculo vicioso que no para, ¿verdad, Álvaro? Exactamente. Vamos atrás de lo mismo. Tenemos plataformas o partidos políticos que realmente no tienen ninguna definición ideológica, porque prácticamente lo que vemos en este momento es quién hace el mejor mercadeo, quién tiene más espacios publicitarios, quién saca el anuncio más grande, pero hasta el momento no hemos oído ningún planteamiento real, ¿no? Todo lo que hay son ofertas, ¿no? Alguien da una bolsa, el otro pues da dos, ¿no? Sí. Alguien ofrece el bono 15, habrá quien ofrecerá el bono 16, sí. Pero no estamos llegando a ninguna sustancia, lo cual nos va a llegar a ese 14 a las 14, como usted dice, que iniciará de nuevo un ciclo que terminará en otro 14 a las 14. Sí, con entonces digamos, estamos viviendo el síndrome del hámster, ¿verdad? Estamos dando vueltas sobre la misma ruedita sin llegar a ningún lado hasta que se nos consuma la energía. Entonces algunos proponemos una salida. ¿Cuál es la salida, digamos, viable? Una reforma integral a la ley electoral. Eso por supuesto, ayudaría. Pero lo que vimos en el dictamen aprobado en el Congreso de la República en el 2013 fue una cosa bastante menor de lo que la habíamos aprobado el Congreso y la sociedad civil en el 2012. Entonces, digamos que la misma clase política no va a aprobar reformas contundentes al régimen electoral y de partidos políticos porque no les conviene. Y además se están oponiendo los empresarios de la prensa, los empresarios tradicionales están oponiéndose a una serie de reformas que tienen que ver con limitar el financiamiento privado. El financiamiento privado de los partidos políticos y de las campañas ocupa el 98% del total del financiamiento. Y el financiamiento público ocupa solo el 2% del financiamiento. Entonces, digamos, usted ahí tiene
un margen demasiado amplio para que entre capital tradicional, capital emergente, pero también capital mafioso, criminal. Entonces usted no tiene control de nada. Lo que hay que hacer es reinvertir esos valores. Quizás no en la misma proporción, pero digamos sí al 50%. 50% de financiamiento privado, 50% de financiamiento público, y que todos los partidos tengan igual acceso a los medios de comunicación como ocurre en el resto de países. Lo que nosotros hemos dicho es que hay que estandarizar las leyes electorales guatemaltecas con lo que ocurre en el resto de América Latina. Entonces, digamos, el IFE en México lo que hace es contratar toda la propaganda y la reparte. Y esa es una reforma relativamente reciente, hará unos 4 o 8 años que tomaron esta decisión, ¿verdad? Pero mire, Álvaro, ¿cómo van los propios diputados o la propia clase política actual? ¿Cómo van a aprobar cosas que a ellos eventualmente los va a afectar? Pues no. Ahí está el punto, digamos. Entonces, si la clase política no se quiere reformar a sí misma o no quiere ofrecerle a la ciudadanía lo que está demandando, entonces nosotros los ciudadanos tenemos que ir un paso más adelante. En mi caso, agotamos la vía de proponer reformas electorales y no fueron atendidas. Bueno, en mi caso otra vez, y en otros muchos que están intelectuales, académicos, periodistas, líderes sociales, inclusive líderes empresariales que estarían dispuestos a ir un paso más adelante. Porque ante un sistema que se va comprimiendo y deprimiendo poco a poco, quedan dos opciones. Un golpe de Estado, que es el elemento más a la derecha de un cambio político, y una revolución violenta, que es el elemento más a la izquierda de un cambio político. Entonces, un cambio político, digamos, dentro del sistema, en los márgenes constitucionales, es una asamblea constituyente. O una reforma constitucional limitada. Esas dos opciones. Porque la reforma constitucional limitada sí ha venido siendo promovida por la academia, la Universidad de San Carlos, la Universidad de Landívar, y así es. Limitada al tema jurisdiccional del organismo judicial y sistema de justicia. Eso está bien, yo no me opongo a eso, pero yo creo que el problema del sistema de justicia es atinente a todo el problema del Estado. Si nos concentráramos solo en el tema judicial, dejamos muerto el tema legislativo y el tema presidencial, donde se deben renovar cosas, como por ejemplo lo que hablábamos antes, la elección de gobernadores, o conformar una cámara distinta con representantes de cada departamento, o un senado de pueblos con los representantes de los pueblos indígenas. Aquellos actores que no estuvieron presentes en la Asamblea del 84 ahora están más vivos que nunca. En la Asamblea del 84 participaron 3 partidos, uno de centro izquierda, la Democracia Cristiana, uno de la extrema derecha, que era el MLN, y uno de centro, que era la Unión Centro Nacional, y un comité cívico. No estuvo presente a la izquierda, no estuvo presente otros partidos que hoy existen, más bien todos los ahí participaron ya murieron, y no estuvieron presentes ni los pueblos indígenas, ni las mujeres, ni los jóvenes, etc. Entonces digamos que hay que darle salida a esta nueva expectativa ciudadana tras 28 años que tenemos ya de Constitución. Y entonces digamos, razones morales para pedir una asamblea constituyente existen. Razones políticas para temerle son también abundantes. Entonces lo que hay que llegar a un consenso es, primero, sobre si vale la pena hacerla. Yo diría que sí, yo sería su defensor. Otros dirían, bueno, pongámonos de acuerdo si ya la hicimos, si la vamos a hacer. El segundo tema a discutir es cómo la vamos a hacer. ¿Quiénes podrían participar? Y entonces yo ahí digo, no solo deberían ser partidos políticos. ¿Por cuánto tiempo deberían participar? Bueno, los constituyentes deben ser electos de manera ajena al Congreso de la República por un periodo prudencial, entre 6 meses y un año. Sacar la Constitución y someterla a referéndum, a una consulta popular. Y que los partidos políticos se comprometan, igual los comités cívicos se comprometan a postular para constituyentes a personas que sepan de la Constitución. Pero habría que aprobarlo antes, que ellos sí, claro, el decreto tiene que ser negociado, tiene que ser, aunque la palabra negociado... Consensuado. Concertado, digamos, en el sentido de que el Congreso de la República puede y debe hacer un decreto de convocatoria amplio
pero también muy enfocado en qué tipo de constituyentes deben elegirse. Y estoy de acuerdo en que sea lo más granado de todos los sectores vivos, los mejores, los más lúcidos. Y ahí entonces confiar en que una buena constitución va a salir de gente representativa, porque lo que no se vale es que sean grupitos de gente, de las élites, los abogados de las élites, los que elaboren la constitución, como fue en el 63, cuando Skinner Clay y otro grupo de ahí de servidores de la burguesía local hacen una constitución ultra anticomunista y que nos mete más en el juego de la guerra interna. Tampoco podemos hacer unas reformas constitucionales como la del 94, donde otro grupito de abogados al servicio de las grandes corporaciones elaboran su propia reformas a su medida y ellos son los grandes ganadores. El sistema bancario es el gran ganador, el gran perdedor es el sistema político y la población tuvo poco o nada que decir. Entonces lo que tenemos que ahora es respirar, tomar con calma el asunto, discutirlo con seriedad y con serenidad y asumir el reto de discutir nuestro país, porque hay millones de personas en Guatemala que no estuvieron en el 84, que son nuevos y que tienen derecho a discutir su país. Y el derecho ciudadano a revisar la Constitución, eso está entre los derechos reconocidos de la humanidad. Para iniciativa para convocar a una constituyente tiene el señor presidente de la República. Exacto. Tienen 10 diputados, entiendo, del Congreso. 5,000 ciudadanos debidamente empadronados, sí, registrados, etcétera. El señor presidente de la República al principio de su periodo actual habló de una constituyente, pero nunca se formalizó. Sí. ¿Quién debería entonces tomar la iniciativa en este momento de hacerlo? Han habido grupos, por ejemplo, ProReforma, me recuerdo que llevó una cantidad de firmas, al final creo que 6 o 7,000 eran las firmas que estaban dentro de lo que se hacía. Hubo otro grupo, me recuerdo el licenciado César García también, don Julio Maza, que hicieron un movimiento fuerte, pero todas estas están pues obviamente durmiendo el sueño de los justos. Sí. ¿Qué mecanismo habría para verdaderamente hacer que esto se reactivara, fuera objeto de una discusión amplia, como usted lo menciona, y llegáramos a una conclusión, sí o no? Sí. Pero que no simplemente vayan a formar parte de los archivos muertos, digamos. Sí, yo, mi pesimismo también en parte de que del Congreso de la República nunca va a venir, por lo menos no en esta legislatura, una iniciativa de esa naturaleza. Así que solo quedan dos opciones. Una es que sea el presidente de la República y la otra que sea un amplio movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano a favor de una asamblea constituyente puede crecer en la medida que estemos convencidos los ciudadanos de que hay que reformar el sistema político democrático con el único método democrático posible, que es la asamblea constituyente. No a través de una consulta popular por una constitución elaborada por un grupo de iluminados, sino un concurso, digamos, ciudadano, de muchos sectores. El otro método es que un candidato presidencial se comprometiera con ese esfuerzo, que dijera, yo voy a hacer una asamblea constituyente, y lo encabeza. Recuerdo que el presidente Correa en Ecuador hizo esa como su propuesta de campaña, ¿no? Muchos presidentes en Sudamérica, eso fue el centro de su elección. Estamos hablando de Evo Morales, de Rafael Correa, Hugo Chávez en su momento, que dijo sobre esta moribunda constitución, juro la actual presidencia, en el año 99. Pero conociendo nuestro sistema, no podría convertirse simplemente en otra de las promesas electorales nunca cumplidas, pues que alguien empiece a usarlo y lo empiece a sonar y simplemente cuando llega se le olvida y ahí termina. Pues puede ser, y acaba de ocurrir en Chile. En Chile hubo un gran movimiento ciudadano a favor de la reelección de Michelle Bachelet, con una gran alianza de centro-izquierda y un gran sector ahí empujando la Asamblea Constituyente. Ahora que ya ganó, Michelle dice, bueno, no creo que nos hace falta una Asamblea Constituyente, basta con que nos pongamos de acuerdo en el Congreso sobre algunas reformas. Eso puede pasar. Entonces, va a depender de la energía social, digamos, para empujarla hasta el fondo. O de un presidente que diga, no, esto sí es necesario. ¿Usted cree que en Guatemala tenemos la organización civil ya, pues son 28 años de la constitución anterior para acá,
cree que en esos 28 o 30 años la sociedad civil se ha fortalecido, se ha estructurado, ha madurado, es decir, tendría una verdadera representatividad, porque por ejemplo usted mencionaba que, digamos, por ejemplo, que comités cívicos participaran. A mí algo lo que me preocupa muchas veces, licenciado, es el hecho de que aquí en Guatemala mucha gente habla y se expresa en nombre de X grupo que no tiene cero representatividad, pero igual lo suena, igual los medios lo hacen resonancia de lo que dice, sí. Y está pues ahí sí que suplantando o fingiendo una representatividad que no tiene. ¿Cómo definir quién tendría verdadera representatividad para hablar en nombre de un grupo? Sí, el voto, solamente el voto. Aquellos que se presenten a la elección por la constituyente y que no logren alcanzar el mínimo de votos, porque tendría que ir en el decreto de convocatoria, digamos un 3%, que es lo normal que se maneja ahora, 3-5%. Si no alcanza esa cantidad de votos, no tendría derecho a meter ningún constituyente. Hay una propuesta del candidato presidencial, precandidato presidencial del partido Todos, Roberto Alejos, que dice que la elección a una constituyente debería realizarse en la próxima elección el mismo día. Digamos que usted tenga no 5 papeletas, sino 6 para poder elegir al nuevo constituyente. Esa me pareció una propuesta novedosa, para no tener que hacerla en la siguiente, digamos, a mitad de periodo o el primer año del próximo gobierno y se convierta en un gran barullo. Podríamos dejar ya el mandato establecido en la próxima elección. Eso es lo que dijo Roberto. Roberto además fue constituyente en el 84. Es discutible, ¿verdad? Puede ser en esta elección o puede ser en el siguiente periodo presidencial que se discuta. Yo lo que no quiero, doctor, y a la ciudadanía es que, sabiendo mi historia patria, conociendo además teoría política, me quede sin decir nada, ¿me entiende? Yo tengo la obligación moral, me es impuesta obligación moral, decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, de decir algo. Y yo creo que la salida en este momento es reformar la Constitución. Y el método más correcto es la Asamblea Nacional Constituyente. Y dentro de eso, reformar aquellas leyes constitucionales que están perjudicando o que están siendo un obstáculo. Por ejemplo, la ley electoral de partidos políticos, pero también la ley de amparo. Por ejemplo. Ley de servicio civil y otras que tienen pues la ley de orden pública. Claro. Hay tantas Ahora, cosas. si usted en este momento tuviera la cámara acá, como la tiene en este momento, sí. Y usted tuviera que convencer al guatemalteco, ¿cuáles serían las 5 razones específicas que usted diría, por esto tendríamos que hacer una constituyente? Bueno, 5, no los tengo en la mente, digamos, pero... 10. Mire, la degradación del sistema político. Yo creo que si seguimos esperando a que el sistema toque fondo, lo que nos va a pasar es una revolución social que nadie quiere. Yo temo que Guatemala es tan polarizada, en muchos sentidos, y la polarización está tan a flor de piel que cualquier cosa nos causa violencia. Ya usted ha visto los problemas alrededor del deporte, del fútbol. La gente se mata por cualquier cosa. Y esta acumulación de esta olla de presión puede causar un problema apocalíptico. Y no soy profeta del apocalipsis, ¿verdad? Pero eso podría ocurrir eventualmente. Entonces lo que hay que hacer es que los sectores democráticos, sectores lúcidos de este país, ponernos de acuerdo sobre una salida negociada que revise el sistema. La segunda razón es porque efectivamente las condiciones actuales políticas son diferentes del 84. En aquella época no estaban todos los sectores que hoy día sí están y que tienen derecho a opinar sobre su estado. La tercera razón es la juventud. La juventud tiene una gran expectativa de cambio que ya las elecciones dejaron de dárselas. Esa sería la razón más fundamental. Ahorita acudir a la urna electoral es ir no a unas elecciones, sino a unas licitaciones del próximo candidato. En esa licitación de orden público gana aquel que más dinero ha invertido para poder regresarse a sí mismo de nuevo y a sus financistas el tema. Vemos
La juventud, por ejemplo, hoy día está discutiendo la ley de la juventud, crear una Secretaría de la Juventud y que ésta sea financiada con impuestos al tabaco y al licor. Los que más se han opuesto son los licoreros y los de las tabacaleras. Entonces no se le está dando ni siquiera expectativa a los jóvenes para que tengan una legislación adecuada. No se está creando empleo para que los jóvenes puedan distraerse en otras cosas de orden público que no sea las maras. Y así, entonces, digamos, hay una serie de factores. Una cuarta razón sería estandarizar nuestro modelo republicano y democrático a los avances legislativos de América Latina. En temas como un enfoque de género, que ya un grupo de mujeres ha elaborado una constitución con enfoque de género, en buena medida en base a las experiencias de sudamericanas y de Buenos Aires, por ejemplo. Los pueblos indígenas también han hecho su propia constitución, su proyecto constitucional. Entonces, digamos, si usted le pregunta, hace un escáner de quienes han hecho propuestas constitucionales, va a encontrar desde la Marroquín con la Proreforma, los pueblos indígenas, las mujeres, fundamentalmente. También algunos partidos, como el Partido Líder, el actual gobierno también hizo su propia su propuesta constitucional, las universidades, Landívar y San Carlos hicieron su propia reforma. Entonces, digamos que hay varios retazos de proyectos de reforma, que entonces pongámoslas juntas, pongámoslas todas a discutirla. ¿Dónde es el espacio idóneo para discutirla? Una asamblea constituyente. No sé si me faltan más razones. No, pero son... lo vamos a dejar ahí para no abusar, Álvaro. No. Pero ahora, cuando esta constituyente haga su trabajo, presente su propuesta, tiene que ir de todos modos a un referéndum para que sea aprobado por el pueblo, ¿verdad? Y eso ha habido experiencias, diríamos, diferentes con el pasado. Muchos estados, por ejemplo, Japón y Alemania, les fue impuesta su constitución después de la derrota militar en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos no tuvo referéndum posterior. La Constitución guatemalteca no tuvo referéndum posterior al 84. La Constitución española, después de la transición de Franco para el actual régimen, sí tuvo referéndum. Pero digamos, entonces los constitucionalistas lo que se han consensuado es que después de una asamblea constituyente, lo normal es que haya un referéndum. ¿Eso está establecido en nuestra legislación No, actual? eso no está establecido aquí. O sea que podría ser hecha por los constituyentes y entrar automáticamente en vigencia. Aunque ahí se lo debo también, porque no recuerdo si exactamente... Okay. Pero sería bueno poder revisar todo esto. Yo estoy a favor, digamos, de que se revise inmediatamente por parte, o que pase a consulta popular, porque eso le daría voz a las minorías, de aquellos que no estuvieron representados en la constituyente, para oponerse. ¿Pero usted cree que en nuestro sistema político como es actualmente podría obtenerse esa adecuada voz? Pues, ¿verdad? Porque desafortunadamente ha visto que se nos señala que aquí gana el que hace más bulla, el que acarrea más gente el día. Sí. En fin, una serie diría yo, de artimañas que van a dañar, ¿verdad? Yo me recuerdo un candidato que me decía, mire, yo trabajé toda la campaña y el último día el candidato que tenía la plata estuvo dándoles a la entrada y a la salida dinero y ganó. Es decir, tendríamos la capacidad realmente de que un buen trabajo que hiciera una constituyente, un buen trabajo de análisis previo, fuera refrendado en el sistema político actual. Yo creo que sí. Mire, yo fui activista por el sí en el año 99 de las reformas constitucionales que se aprobaron o que se rechazaron en consulta popular. Yo fui a trabajar a varias comunidades. Desde ahí desde hace 14 años viene mi pasión por la Constitución y promover una reforma constitucional. Yo encontré que la gente tiene entusiasmo por el cambio y el tema constitucional no le es ajeno. Uno cree que uno va al interior y que la gente no sabe hablar más que de cosas banales, y no. Hay mucho interés político, hay mucha ciudadanía, y lo más importante es que la gente viene creciendo y por intuición política sabe quién es el malo y quién es el bueno. Y entonces lo que hay que devolver, esa sería la quinta razón, lo que hay que hacer es devolverle la soberanía al pueblo para que el pueblo discuta su estado.
Porque hoy cuenta que es la sexta, oye, yo creo que es la sexta. Porque hoy día los únicos que tienen voz y voto son las minorías, y las minorías plutocráticas, las minorías con poder, y han dejado a la mayoría de la población sin voz y voto. Esa sería la razón. Muchas gracias. ¿Y la corrupción dentro de esto, Álvaro, para ir terminando? Por supuesto. Porque ya ve que pues aquí el dinero no alcanza, no se alcanzan las metas de recaudación, etcétera. Pero el despilfarro sigue, ¿verdad? Y el pueblo lo resiente, porque cuando nosotros vemos lo que hemos dicho aquí muchas veces, funcionarios ricos y pueblo pobre, ¿cómo entrarle así con los tacos por delante, ya que hablamos de fútbol, a la corrupción? Mire, la corrupción siempre va a existir en la gestión pública porque es inherente, digamos, a los sistemas políticos y a la naturaleza humana. Entonces, lo único que puede hacer el sistema es ponerle controles. En Guatemala no tenemos la institucionalidad tan fuerte todavía como para que los controles funcionen, como la Fiscalía de la Anticorrupción, la ley de corrupción que fue aprobada hace 2 años, la ley de probidad, etcétera, que se han ido articulando, que además con las convenciones latinoamericanas y mundiales de anticorrupción. Esa institucionalidad está muy débil en Guatemala. Pero además en este caso, en Guatemala hay que generar una nueva conciencia sobre los bienes públicos y los recursos públicos. Porque ahorita, como tenemos una conciencia de que todo es privatizable, vienen y piñatean los recursos públicos, los gobernantes de turno. Ahí tiene usted el puerto Quetzal, piñateado a más no poder. Y lo único que les falta a la clase política para piñatear es el IX, bueno, lo están haciendo ya, y la Universidad de San Carlos. También ya lo están piñateando mucho, pero lo que están haciendo, lo que no se vale, digamos, es usar los bienes públicos para enriquecimiento privado. Entonces, pero un elemento más importante aquí todavía que la institucionalidad es la gente que va a llegar a los cargos públicos. Se requiere honradez. Y ahí, digamos, si encontramos la alianza feliz entre institucionalidad y gente proba, tendremos hecho el pastel. Álvaro, muchas gracias de nuevo. Pues ha compartido el licenciado con nosotros sus puntos de vista. Algunos los compartimos, otros estamos por discutirlo y para analizarlo, pero yo creo que a todos nos ha enriquecido el conocer pues la opinión tan clara que él tiene en estos puntos. Obviamente hemos tenido 2 programas por los cuales hemos verdaderamente aprovechado el tiempo. Tendremos para más en el futuro, pero hoy, esta noche, pues le vamos a dar las gracias al licenciado Álvaro Velázquez por haber estado con nosotros, a ustedes por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. A las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias.